¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas. De las 10 jugadas, un partido fue suspendido y en sí fueron 9 jugadas, y de las 9 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Espero te ha ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video déjanos un enlace e ingresa el código promocional 267. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 5 de septiembre. Empecemos con la Serie B o el Brasileirao de la Serie B. La segunda división, que sería el encuentro del Chapecoense versus el Guaraní. Veamos si hay bajas. El Chapecoense tiene 3 bajas y Guaraní ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Chapecoense de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que Chapecoense viene jugando bien. Y Guaraní de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, así que Guaraní también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Guaraní, segundo empate, segunda victoria para Guaraní y una victoria para Chapecoense. Es decir que Guaraní es el favorito. Veamos cómo le va a Chapecoense como local, y Chapecoense como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Chapecoense no juega bien como local, y Guaraní como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, así que Guaraní juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Guaraní está en la posición 6 con 44 puntos y Chapecoense en la posición 15 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana Chapecoense y un 34% a que gana Guaraní. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa de Brasil Sub-20. El encuentro entre el Atlético Paranaense versus el Gremio. Son los partidos de vuelta, la fase octavo de final. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el Atlético Paranaense viene jugando irregular. Y el Gremio de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Gremio viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Gremio, segunda victoria para el Gremio, una victoria para el Atlético Paranaense, segunda victoria para el Atlético Paranaense y tercera victoria para el Atlético Paranaense, es decir que el Atlético Paranaense es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético Paranaense jugando como local. El Atlético Paranaense como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Atlético Paranaense juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Gremio como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Gremio juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana el Atlético Paranaense y un 40% a que gana Gremio. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Corinthians versus el Santos. Si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir, Corinthians viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Santos de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Santos no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Corinthians, segunda victoria para Corinthians, tercera victoria para Corinthians, cuarta victoria para Corinthians y un empate. Sigue Corinthians, es el favorito. Veamos cómo le va a Corinthians como local.
Y Corinthians como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir, Corinthians juega bien como local. Y Santos como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Santos juega irregular como visitante, pero vemos que como mínimo marca un gol. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Corinthians y un 25% a que gana Santos. El pronóstico para ese encuentro es: gana Corinthians, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera de Colombia. El encuentro de Alianza Petrolera versus el Boyacá Chicó. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Alianza Petrolera de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que no juega bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Boyacá Chicó de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, una victoria, así que Boyacá Chicó viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Boyacá Chicó, segunda victoria para Boyacá Chicó, un empate, una victoria para Alianza Petrolera y tercera victoria para Boyacá Chicó, es decir que Boyacá Chicó es el favorito. Veamos cómo va Alianza Petrolera jugando como local, y Alianza Petrolera jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Alianza Petrolera juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Boyacá Chicó como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Boyacá Chicó no juega bien como visitante, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y en la tabla de posiciones, esta es la primera fecha, todos tienen 0, pero disculpen. Y en la tabla de posiciones, Alianza Petrolera está en la posición 10 con 11 puntos y Boyacá Chicó en la posición 17 con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana Alianza Petrolera y un 38% a que gana Boyacá Chicó. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir, como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la FL Tropic o la FL Cup, pero en la versión, no es la FL Cup que conocemos de Inglaterra. Veamos el encuentro entre el Northampton versus el Oxford United. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Gillingham. Disculpen, me confundí. Disculpen. Northampton versus Oxford United. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Northampton de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Northampton juega irregular. Y Oxford United de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que Oxford United viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos, eso como promedio, y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Northampton, una victoria para Oxford United, segunda victoria para Northampton, un empate y tercera victoria para Northampton, es decir que Northampton es el favorito. Veamos cómo va a Northampton como local, y Northampton como local tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, es decir que Northampton no juega bien como local. Y Oxford United como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Oxford United tampoco juega bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, veamos en su grupo, ambos tienen 0 puntos, esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana Northampton y un 28% a que gana Oxford United. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del West Ham versus el Newcastle. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que West Ham viene jugando bien y como mínimo marca un gol.
Y Newcastle como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, así que Newcastle no viene jugando bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a West Ham jugando como local. Y West Ham como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que West Ham juega irregular y como mínimo marca un gol. Y Newcastle como visitante tiene 4 derrotas, un empate, así que Newcastle juega pésimo como visitante, aún no conoce la derrota. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones West Ham está en la posición 3 con 0 puntos y Newcastle en la posición 4 también con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana West Ham y un 33% a que gana Newcastle. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Harrogate versus el Nottingham Forest, el equipo de Robin Hood. Hay bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas. En las estadísticas, al Harrogate de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, así que Harrogate no juega bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Nottingham Forest de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Nottingham Forest tampoco juega bien. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Harrogate jugando como local. Harrogate como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Harrogate juega bien como local. Y el Nottingham Forest como visitante tiene 2 derrotas, 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Nottingham Forest tampoco juega bien como visitante. Y en su grupo Harrogate está en la posición 3 con 0 puntos y Nottingham Forest en la posición 4 también con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana Harrogate y un 50% a que gana Nottingham Forest. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. En apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejan un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más gente. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te dejo mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.